Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición sobre el sistema inteligente y experto para el seguimiento, gestión y toma de decisiones en pacientes del área de urgencias del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rubirosa. En esta ocasión les explicaremos la estructura y cada uno de sus módulos. Tengo el gusto de presentarles a los compañeros Miguel Pérez Vasconcelos, a Rafael Chablé Candelero y un servidor, Eugenio Josué Campos Donato. El nombre comercial de esta aplicación, que va a ser enfocada exclusivamente en el tema de sistema experto, que la estamos llevando la materia con el asesor doctor Juan José Marín Piñeiro, le hemos denominado IA Robi. Adelante, por favor. Módulo de sistema experto. Dentro del proyecto Sistema Experto para la Toma de Decisiones en Pacientes del Área de Urgencia del Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rubirosa, es una parte esencial que dota al sistema de la capacidad de realizar análisis complejos y ofrecer recomendaciones basadas en conocimientos médicos y algoritmos avanzados. Dentro de las lecturas que hemos estado realizando aquí mis compañeros y un servidor, nos dimos a la tarea de realizar este diagrama, el cual representa o ejemplifica la estructura básica que todo sistema experto, en este caso, el IA Robi debe tener. Y nos encontramos como primera instancia al usuario. El usuario pues va a tener así como que una interfaz con la cual va a poder comunicarse con el núcleo de la aplicación, la cual está compuesta por el motor de inferencia, el subsistema de justificación, la base de hechos, la base de conocimiento y el sistema de adquisición del conocimiento. Que al final, pues, esto está monitoreado o supervisado por un conocimiento experto. Como ustedes pueden ver en la gráfica, podemos ver cómo fluye la información entre los diferentes áreas o componentes que le integran. Cabe hacer mención también que la interfaz del usuario no siempre es así como que una pantalla de captura. La interfaz de usuario puede estar integrada por una serie de componentes o ya sea hardware o software que hagan esa comunicación pues más efectiva y más propicia para el uso de la aplicación. Bien, dentro de los componentes de la interfaz de usuario, como comentaba mi compañero, digamos es la parte donde el usuario va a tener la posibilidad de dotar al sistema experto de los datos necesarios para que, como veíamos en la estructura del sistema experto, pasaría por cada uno de esos componentes. Quiero mencionar que, como decíamos también, esas maneras de poder obtener el sistema experto los datos a través de una interfase no necesariamente tiene que ser una pantalla táctil, sino hay otros elementos que pueden interactuar de manera semiautomatizada o automatizada para poder lograr que el sistema experto obtenga esos datos. Hablamos entonces en este caso el módulo de ingreso de datos del paciente, en el cual se va a introducir información relevante al sistema. Y los datos pueden incluir síntomas, signos vitales, resultados de pruebas de laboratorio, historial médico y otras observaciones clínicas. Esta función va a facilitar la recolección de información precisa y completa del paciente. En el caso del módulo 2, la visualización de recomendaciones, ahí se van a mostrar las recomendaciones generadas por el sistema experto. Como bien sabemos, el sistema experto está dotado de una interfase que puede ser, como decíamos, para las entradas, o en este caso las recomendaciones o las posibles condiciones que podemos tener de información para la toma de decisiones. Este módulo debe de estar presente la información de manera clara y priorizada.
Tenemos también en este caso los módulos de alerta y notificaciones. La función de este módulo es que asegura que el personal médico esté informado de situaciones críticas o urgentes que el sistema experto va a poder emitir en su momento a través precisamente de la adquisición de los datos. El módulo de navegación y control, la cual va a facilitar de manera fluida y eficiente a través de la interfase del sistema el que el usuario pueda tener una manera muy fácil y muy en su manera de trabajar con el usuario, una interfase muy amigable. Tenemos el módulo de gestión de casos múltiples. El módulo de gestión nos va a ayudar en el sentido que le va a proporcionar a los médicos manejar de manera eficiente múltiples casos en un entorno de urgencias. Es decir, en este caso vamos a tener la oportunidad que a través de que el sistema experto en esa interfase tenga una visión general del estado de varios pacientes, no nada más se enfoque en uno solo, sino que va a poder tener la posibilidad de realizar un seguimiento rápido en cada caso, ¿sí? Y tenemos el módulo de captación, capacitación y asistencia. En este módulo vamos a asegurar que los usuarios puedan aprender a utilizar el sistema, ¿no?, de manera efectiva y recibir apoyo en caso de problemas o dudas. Es como un apoyo de dudas en la cual permitiría precisamente cómo el mismo sistema experto explicaría su uso para tener una mejor eficiencia en los resultados. El módulo de personalización de la interfaz va a permitir que el sistema pueda hacer que los médicos ajusten la interfaz y que se vaya adaptando mejor a su flujo de trabajo personalizado y a su estilo de trabajo. La importancia de los módulos de interfaz del usuario, como fuimos viendo en los módulos que va a integrar, pues es un punto muy crucial, sobre todo para el usuario, ¿no? Independientemente que de manera interna el sistema experto con los componentes que integra, la base de conocimiento, el motor de inferencia, pues va a contener algoritmos que va a ser eficiente, pero eso va a resultar de los datos que pueda obtenerse a través de esa interfaz. Por eso son esenciales para garantizar que el sistema experto sea una herramienta eficaz. Muy bien. Ahora platicaremos sobre el motor de inferencia. Este motor es el encargado de procesar la información que el sistema recibe y aplicar las reglas almacenadas en la base de conocimiento para llegar a las conclusiones. Este motor debe ser muy rápido, muy preciso, debe poder tomar los datos de los pacientes como síntomas, resultados de pruebas, y también poder utilizar la base de conocimientos para generar diagnósticos y sobre todo las recomendaciones en cuanto si el paciente necesita ser atendido a la brevedad, o sea, inmediatamente, o si el paciente todavía puede tener un tiempo determinado de espera. Esto va a agilizar que los encargados, los de trabajo social y los residentes que están normalmente en turno, pues puedan darle un tiempo razonable al usuario, en este caso al paciente, para que ellos también a su vez puedan estar tranquilos, porque en situaciones que hemos visto o nos han comentado los médicos, es que muchas veces llegan los pacientes y resulta que no tienen una atención satisfactoria porque ellos quisieran saber cuánto tiempo les va a tomar para que los atiendan. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegan y muchas veces no es ni siquiera una urgencia. Entonces, con este motor de inferencia, lo que se recomienda es que pueda ser capaz de recibir las reglas almacenadas. Muy bien, avanzamos, por favor. Dentro de sus componentes de este motor, vamos a tener el procesamiento de datos. Este motor de inferencia va a recibir los datos clínicos del paciente, pueden ser los síntomas, los resultados de sus pruebas, el historial médico y otros datos relevantes. Estos datos los va a identificar como patrones y va a hacer las correlaciones en la base del conocimiento. Va a aplicar las reglas. Utiliza las reglas y procedimientos almacenados en la base de conocimiento para analizar la información.
aplica lo que es la lógica deductiva y heurística para evaluar posibles diagnósticos y en un futuro también poder dar tratamientos sugeridos, obviamente. Genera también lo que es un módulo, un componente de recomendaciones, el cual va a comparar datos del paciente con los perfiles y enfermedades y condiciones almacenadas. Esto para permitir que coincidan los síntomas que tiene la base de conocimientos y con los diagnósticos que van saliendo preliminarmente, y a su vez se genere lo que es las recomendaciones correspondientes. Entonces podemos hablar de la base de hechos y de la base de reglas que a continuación viene. El subsistema, justificación, tiene como objetivo proporcionar explicaciones claras y detalladas sobre las razones detrás de las recomendaciones y diagnósticos generados por el sistema experto. Es decir, como hemos estado haciendo las lecturas correspondientes y con el apoyo también de nuestro asesor, hemos visto que estos sistemas deben de justificar el resultado que está arrojando previamente a las reglas que anteriormente fueron analizadas y que el motor de inferencia pudo, ¿verdad?, determinar cuál era la solución a esa problemática, ¿no? Dentro de los componentes, tenemos también el módulo de explicación basada en reglas, que es lo que estuvimos hablando, ¿no? Que este módulo genera explicaciones basadas en reglas aplicadas al motor de inferencia, lo que acabábamos de mencionar, ¿no? ¿Sí? El módulo de traza de decisiones. Este componente registra el proceso de toma de decisiones del sistema, permitiendo un seguimiento paso a paso de cómo se llegó a una recomendación. Es decir, o sea, que el usuario también quede de alguna manera satisfecho, ¿verdad?, cuando se le pida esta justificación y pueda ejemplificar cómo fue que llegamos a este resultado, ¿sí? Cabe hacer mención también que aquí, a través de algoritmos regresivos, también se puede también hacer esta interpretación de los resultados, ¿sí? También tenemos el módulo de comparación de alternativas. Este módulo compara la recomendación dada con otras posibles opciones de tratamiento o diagnóstico que podrían haber sido aplicadas. Es decir, que si pacientes con síntomas similares, cuál es la posible recomendación que se le pueda dar, ¿verdad? ¿Sí? El módulo de justificación basada en evidencia. Este componente utiliza datos y estudios médicos para respaldar las recomendaciones del sistema, ¿sí? Y pues aquí dice que proporciona referencias a literatura médica, estudios clínicos y datos históricos que apoyan las decisiones del sistema. Es decir, que de alguna manera evidencien científicamente, ¿verdad?, con datos duros sobre los resultados que está arrojando. Bien, la base de hechos. Como parte fundamental igual dentro de lo que se integra al sistema experto, la base de hechos es un componente en el cual almacena de forma, digamos, interna, que los hechos relevantes relacionados con los pacientes y sus condiciones médicas del área de urgencia. Esta base de hechos obviamente nos van a permitir determinar a través del conjunto de reglas, como se mencionaba anteriormente, para que el sistema de adquisición de conocimiento pueda generar esos resultados que se van comparando con la base de hechos, y a través del conjunto de reglas el motor de inferencia va a poder generar esa parte que el usuario requiere para la toma de decisiones. Los componentes, uno de ellos es el módulo de almacenamiento de hechos médicos. Dentro de lo que nosotros tenemos contemplado es que este componente es una base de datos estructurada que va a guardar información médica relevante sobre el paciente. Incluye algunos datos como eso de la edad del paciente, género, historial médico, medicamentos, algunos tipos de alergia que padezca el paciente, entre otros síntomas, ¿no? También tenemos lo que es el módulo de actualización en tiempo real,
lo cual va a permitir que en su momento se pueda ir actualizando esta base de hechos con nuevos datos a medida que reciben como resultado pruebas de laboratorio, cambio de los signos vitales o nuevos síntomas. Es importante tener en cuenta que dentro de la función de esta actualización en tiempo real, pues va a asegurar una información en la base de hechos que va a permitir que el sistema experto, a través del motor de inferencia, tome decisiones acertadas y actualizadas en base a los pacientes que se proporcionan los datos. En este caso, el motor de búsqueda de hechos está integrado de tal manera que va a permitir que el motor de inferencia del sistema experto va a buscar y recuperar hechos específicos de la base de datos que según sea necesario para realizar sus análisis. Es una función muy importante que va a tener este motor de búsqueda porque de manera interna, bueno, va a tener un almacenado esta base de conocimiento, pero en relación a que hay ciertas características especiales del paciente, pues va a permitir que esa búsqueda sea más optimizando el acceso a la información almacenada y asegurando que los datos relevantes puedan ser recuperados rápidamente. O sea, va a ser más eficiente la búsqueda de la información sobre un paciente, en especial para la toma de decisiones. Otra de las cosas que tenemos son el módulo de mecanismos de validación de hechos. Este va a verificar la precisión y coherencia de los datos ingresados en la base de hechos, asegurándose que no haya errores o datos conflictivos. Algo muy importante cuando manejamos datos es precisamente evitar la duplicidad y que la integridad de los datos sean eficientes, precisamente para que la base de hechos a través del motor de inferencia puede determinar con la base de conocimiento algo que puede ser, digamos, de manera eficiente, pero también que la información sea segura, ¿no? Que esté actualizada y que no vaya a haber alguna situación donde, por ejemplo, se esté dando una determinada información de un paciente que no coincide para ese caso. Por eso mantiene la integridad de la base de hechos, prácticamente es la función del módulo, ¿no? La base de hechos, entonces, a manera de ir concluyendo con este elemento muy importante, como cualquiera de los otros que componen el sistema experto, es vital porque va a actuar como la fuente de información que alimenta el sistema experto. Sin una base de datos, si no tuviéramos ninguna base de datos robusta y actualizada, el sistema experto podría funcionar, pero no nos podría proporcionar diagnósticos precisos ni sugerencias de tratamiento de manera efectivas. Muy bien, dentro de la base de conocimientos, yo consideraría que la base de conocimientos es el corazón de nuestro sistema experto, ya que se almacenan todas las reglas, los conocimientos médicos relevantes, los protocolos de tratamiento, las guías clínicas, las bases de datos de síntomas y posibles interacciones de medicamentos. Esta base de conocimientos hace que la información pueda realizar inferencias y sugerencias basadas en datos clínicos específicos de cada paciente. Está compuesta por reglas clínicas. Es un conjunto de directrices y normas que definen cómo deben ser interpretados los datos clínicos. Incluye reglas sobre diagnósticos, sobre tratamientos y manejo de condiciones médicas. Sirve para poder tener la inferencia lógica del sistema experto, permitiendo aplicar estándares médicos a la información del paciente. También tiene lo que son guías clínicas, que son los documentos que resumen el conocimiento actual y las recomendaciones basadas en la evidencia para la práctica clínica. Otro componente importante es la base de datos de los síntomas. Esta base va a ayudar al sistema a mapear los síntomas presentados por el paciente para tener posibles diagnósticos y hacerlo más ágil, más rápido y más preciso. También tiene protocolos de tratamiento. Estos protocolos de tratamiento lo estamos viendo a largo plazo para que algún día nuestro sistema, nuestra IA Robi, sea capaz de proporcionar guías detalladas para la administración de tratamientos, asegurando que las recomendaciones estén alineadas con las mejores prácticas médicas.
Ok. El sistema de adquisición del conocimiento es una parte esencial en el desarrollo y mantenimiento de un sistema experto. Este sistema se encarga de recolectar, organizar y actualizar el conocimiento que el sistema experto utilizará para la toma de decisiones. Como bien lo señalaba el compañero Donato, ¿verdad? Sí, la adquisición del conocimiento es una parte esencial en de este sistema experto, ¿no? IA Robi que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Los componentes, el módulo de entrevistas y captura de conocimiento a expertos. Esto es una parte importantísima dentro del sistema experto, ¿no? O sea, el acercamiento con estas personas que tienen información a primera mano de lo que está sucediendo al día a día con los pacientes que llegan, ¿no? ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo las van estudiando? Para que nosotros, ¿verdad? Podamos ir recopilando toda esa información e írsela dando al sistema, ¿verdad? También dentro de los componentes podemos encontrar el módulo de extracción del conocimiento de documentos y literatura. O sea, si hay algo por ahí, ¿verdad? Que está bien documentado, que está bien sustentado en libros, revistas, publicaciones, ahora sí que con una evidencia científica, es importante recolectar esta serie de datos para que también el sistema lo tenga a la mano, ¿verdad? Tenga esa información a la mano y pueda en un momento determinado, ¿verdad? Enfrentarse a estas situaciones que no fueron, de alguna manera tratadas al día a día, pero que hay una evidencia científica, ¿no? El módulo de captura de casos clínicos dice recopila y organiza información sobre casos clínicos reales tratados en el hospital. O sea, considero que de todo lo que hemos estado hablando, este tercer punto, pues no es menos importante, sin duda alguna juega un papel importantísimo, ¿verdad? Porque aquí nos enfrentamos con datos que se están generando día con día sobre las situaciones del paciente. El cuarto, ¿verdad? Componente es el módulo de validación y verificación del conocimiento. O sea, toda información que no está validada y que no está verificada, pues yo creo que no tiene, no tendría caso de alguna manera, darla como viable, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de validación y verificación. O sea, que estos datos con los que estamos trabajando sean muy, muy precisos, ¿no? El módulo de codificación del conocimiento. Transforma el conocimiento adquirido en un formato estructurado que el sistema experto pueda utilizar como reglas de inferencia y bases del conocimiento. Es decir, que aquí, ¿verdad? Es donde de alguna manera nosotros como expertos en la materia tenemos que intervenir y decirle, ¿verdad? A través de una serie de códigos, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? A través de la herramienta que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Poderle decir cuáles son estas condicionantes que se deben de tratar, cuáles son estas reglas que se deben de validar para que se puedan arrojar los resultados que nosotros esperamos, ¿no? También tenemos como un punto importante el módulo de integración del conocimiento en tiempo real. O sea, creo que estos sistemas no son la excepción de que puedan tomar datos que se están ahora sí que procesando en el momento, ¿sí? Y pues aquí habla, ¿no? De que permite la integración y actualización del conocimiento en tiempo real desde fuentes externas, como base de datos médicas, sistemas de información hospitalaria y redes de investigación científica. Es decir, que en tiempo real podemos interactuar y almacenar datos que puedan servir a la fuente de datos del conocimiento para que sean procesados y sean tomados en cuenta, ¿no? O sea, que no tengamos que no tenga que haber una demora en este compartimiento de los datos, ¿no? Sino creo que uno de los éxitos de estos tipos de sistemas es que la fuente de datos se está actualizando constantemente y en tiempo real, ¿no?
el módulo el punto número 7 dice que el módulo de retroalimentación de usuarios. O sea, creo que es un punto también de bastante relevancia porque recoge y analiza la retroalimentación de los usuarios del sistema experto. Es decir, el sistema puede arrojar ciertos datos, pero debe de haber una comunicación efectiva también que me pueda decir a través de los usuarios si realmente está satisfecho con los datos que le está arrojando o hay por ahí, ¿verdad?, puntos de inferencia en los que podamos ir a la mejora y seguramente pues ir perfeccionando el día a día esta base del conocimiento. También tenemos el módulo de automatización del aprendizaje, ¿sí? Entonces, utiliza técnicas de aprendizaje automático, como el Machine Learning, ¿verdad? Para identificar patrones y relaciones con los datos recompilados. O sea, creo que uno de los éxitos de estas técnicas de inteligencia artificial es que permiten, ¿verdad?, ver ese conjunto de patrones de comportamiento, o sea, ¿cuál es la tendencia de los datos? ¿Cómo se están comportando? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, les puedo citar aquí en este momento, imagínense que llega una serie de pacientes con una temperatura y un síntoma, por ejemplo, de dolor de cabeza, ¿verdad? Sí. Entonces, si esto va a la tendencia a la alta, pues este patrón inmediatamente se reconoce y puede mandar alertas, ¿no? ¿Para qué? Para que los directivos, la agencia médica, ¿verdad?, pueda tomar una decisión en tiempo real, ¿sí? Entonces, creo que está más por decir, ¿verdad?, cuál es la importancia de estos sistemas de adquisición del conocimiento, ¿sí? Bien, hemos visto entonces los módulos, las relaciones con la inteligencia artificial de nuestro sistema experto IA Robi. A manera de concluir, comentábamos aquí entre el equipo con los compañeros que el desarrollo e implementación de un sistema experto para la toma de decisiones en un entorno de urgencia, pues representa un avance muy significativo en la medicina moderna. Como sabemos, en los sistemas expertos, así lo marca la historia, ¿no? Uno de los primeros sistemas expertos fue enfocado hacia la medicina. Creo que la medicina es un terreno muy fértil para el desarrollo de diferentes ámbitos de sistemas expertos enfocados a ciertas áreas de la medicina, ¿no? Y por eso, bueno, como dice, no solo la mejora de la eficiencia y la precisión en la atención médica, sino que también proporciona una base sólida para el aprendizaje continuo y la mejora de los procesos clínicos. No solo impacta en mejores tratamientos hacia los pacientes y tener una respuesta lo más pronto, lo más inmediata y precisa, sino también puede tener un abanico más de oportunidades para ir mejorando en las atenciones en las diferentes instancias médicas, ¿no? Y a medida que la tecnología avanza, bueno, estos sistemas se convertirán en un componente integral de la atención médica, contribuyendo a mejores resultados para los pacientes y apoyando al personal médico en su labor tan crítica que tienen a veces. Sobre todo, no olvidemos que lo que nosotros pretendemos desarrollar es en el área de urgencia, ¿no? Y bueno, estamos por concluir esta plática. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Hemos hecho nuestra explicación de paso a paso de cada una de los módulos o cómo están los componentes dentro de estos mismos. Agradecemos su atención prestada y no se vayan, continuaremos muy pronto, próximamente. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Claro.